Ok. Todo silencio porque cualquier llamada o cosa se va a escuchar por el mundo. Apaguen celulares. En silencio. Sí, porque no se olvide que ese micrófono es diferente. Sí, del de su ese es muy Alejo. sensible. Si murmuran también se escucha, ¿no? Los pensamientos suaves. Sí. Listo, vamos en 3, 2, cuando te veas en pantalla, ¿listo? Listo. 1. Hola a los amigos del periódico Valores Cristianos, estoy aquí desde los estudios de Desafío Online, el primer periódico cristiano, y para mí es un privilegio poder hacer esta entrevista al lado de uno de los personajes más importantes del Congreso de la República. Él es el doctor Carlos Acosta. Doctor, bienvenido a los micrófonos del periódico Valores, hace rato no lo teníamos. Sí, Juan David, un gusto estar aquí con ustedes y qué rico que tengamos esta entrevista así informal y aquí hablando entre amigos. Hablando entre amigos, me gusta esa expresión porque sinceramente vamos a hablar un poco sobre tu testimonio, sobre esa vida que Dios te ha permitido también llevar y que hoy es también ejemplo para otras personas. Yo sé que usted es muy conocido a nivel nacional y que son muchas las personas de que ya saben su hoja de vida, pero para aquellas personas que no lo conocen, ¿quién es el doctor Carlos Acosta? Bueno, Carlos Eduardo Acosta es un cristiano casado, ya abuelito. Wow. Tengo 3 hijas, 3 nietos, muy familiar. Soy médico, especialista en gerencia en salud y ahora por la gracia de Dios estoy sirviendo en el Congreso de la República, convencido de que tenemos una responsabilidad muy grande con nuestro país, los que conocemos la verdad, y que estamos viviendo tiempos muy especiales, Juan David, que requieren la participación de todos nosotros. Bueno, comencemos a tocar esos primeros pasos de la vida del doctor Carlos Acosta. ¿Cómo es esa niñez y esa preadolescencia? ¿De dónde eres? Eres de Bogotá, ¿cierto? Bogotano, sí, Juan David, bogotano. ¿Cuna cristiana? Bogotano. ¿De cuna cristiana? Bueno, casi. Mi mamá conoció al Señor cuando yo era muy pequeño, tal vez tendríamos unos 8 o 9 años. Y comenzamos a asistir a la iglesia de Filadelfia con el pastor Colin Crawford. Sí, mi papá médico, él un poquito más digamos, no digo difícil, pero un poquito como con más prudencia en esas cosas. Entonces asistíamos con mi mamá a la iglesia y después mi mamá tuvo un grupo de oración en la casa muy lindo, lo dirigía la pastora Igna de Suárez. Uy, tenías el privilegio de tener allá. Sí, desde muy pequeño, entonces ha sido una bendición, la verdad, en mi vida. Entonces prácticamente yo digo que crecí en un hogar cristiano y asistiendo pues a la iglesia. Luego fuimos a Casa sobre la Roca y allí todavía estoy en Casa sobre la Roca. ¿Hace cuánto estás desde Casa sobre la Roca? Bueno, el pastor Darío nos casó a nosotros hace 30 años. El pastor Darío te Claro casó, que sí, qué bueno. claro que Un sí. saludo para la pastora Miriam de Crawford, que es columnista del periódico, escribe mensualmente. Sé que no se estará perdiendo esta entrevista. Y al pastor Darío, que también ha pasado por estas cámaras. Claro Él que te sí. casó, yo no sabía eso. Claro que sí, ya hace 30 años. 30 años de casado. En Casa sobre Bueno, la Roca. y esa parte de la adolescencia, porque no me confirmaste, ¿siempre has sido cristiano o hay un punto de quiebre en el que Dios toca tu corazón? O digamos como un punto de quiebre en el que te desviaste un poquito. Cuéntanos al respecto. No, tuve una adolescencia y una juventud muy normal, lógico, dentro de los principios cristianos. En mi casa, digamos, no tuvimos nada prohibido, entonces no fue, yo tenía amigos en la casa, porque a veces como que en los hogares cristianos a veces se tiende a tener como todo prohibido, o el mundo, Sí, no sé eso qué. es verdad. Yo le doy gracias a Dios de que mis papás fueron, digamos, muy tranquilos en eso y siempre nos acompañaron, entonces nunca tuve, la verdad, ese tema de escaparse o de cosas así. O yo no sé, que a veces yo veo en algunos jóvenes que tienen como esa ambivalencia. No, ellos nos acompañaron, mi mamá estuvo siempre dedicada al hogar con nosotros y yo tenía la tranquilidad de que podía contar todo en mi casa. O sea, en mi casa era digamos que tuvimos un espacio de familia muy lindo y fue todo muy abierto con mis hermanos, con todo, y siempre tuve un grupo de amigos en su gran mayoría cristianos. También Entonces, cristianos. pues de ahí también me casé. Ah, Yo bueno, conocí a mi entonces- esposa cuando tenía 13 años. Desde los 13 Desde los años, 13 pero ahí años. eran como una relación más de amistad, se De amigos, estaban claro, de conociendo. amistad. Y fue un noviazgo también muy Pero nos cristiano, me conocimos imagino. Sí, también. Ha sido una bendición. Entonces,
sí, no tengo como yo a veces creía, Juan David, que yo no tenía testimonio, ¿no? Porque cuando iba a grupos de jóvenes, eso yo veía que la gente, pues, que me fui, Que había pasado un que no sé momento de qué desierto, pasó. sí, Y yo de normalmente. alguna manera decía, bueno, yo no tengo Siempre he sido tengo- juicioso, ¿qué, no, qué no, puedo no, contar? no juicioso, porque yo era nosotros éramos muy traviesos, Ah, pero, bueno. pero no, digo, no hay como un testimonio de que de me alejé y volví, o no sé, siempre he asumido el cristianismo como una forma de vida y he tenido el privilegio de tener gente muy linda, muy linda a mi lado y de tener muy buenos ejemplos de líderes cristianos, entre ellos mi suegro, el pastor Lindsay Christie. Uf, Creo que él fue eso- un tremendo ejemplo Esos de de los vida mejores cristiana. ejemplos de Sí. la vida cristiana. Sí, y de hecho con él tengo una anécdota muy chévere. Cuéntanos. Cuando yo estaba estudiando medicina, ya estaba de novio de Lindsay, empezó un programa de brigadas de salud. Sí, ellos eran de Y una esos vez que brigadas, nos ¿no? vimos me dijo, a la próxima brigada quiero que me acompañes. Así con su Sí, voz, sí, todo, su con la acento voz y eso. estadounidense. No, pues ¿quién, con esa pena, quién, no, yo, ¿cómo le iba a decir que no? Obvio, Yo claro. le dije, claro que Mi sí, futuro pero, suegro necesitaba no, ganarme Juan puntos. David, claro que sí, pero era, bueno, el sábado a las 7 de la mañana pasó por mí. Yo nunca he sido bueno para madrugar, yo soy más bien de trasnochar. Más bien. Sí, yo prefiero incluso trabajar y todo, yo trabajo por la noche y prefiero irme hasta las 3 de la mañana si toca o estudiando igual y no soy tan bueno madrugando. Entonces, claro, levantada el sábado, me recogió, nos fuimos y llegamos al sector de Altos de Cazucá, en Sí. Soacha. En ese tiempo era un sector de invasión muy difícil. Las primeras imágenes fue subiendo en la camioneta porque... La camioneta que está aquí abajo, la la, camioneta que la está todoterreno, aquí abajo, uy, sí. esa camioneta pasó por todo Esa lado. camioneta ha sido muy especial y subían los burros con agua, subían Con el agua en agua. burros y era un tema muy difícil, pero cuando yo llegué ahí empezamos a atender las personas y empecé a confrontarme como con la realidad del sitio, de lo que estaban viviendo estas personas. La verdad tuve una confrontación muy fuerte. Muy ¿No habías fuerte. tenido antes esa oportunidad de ver cómo No, era de no, pronto no, la realidad? De alguna manera uno vive en Bogotá o yo crecí en una especie de burbuja, muy protegidos. Sí, es verdad. Y si bien uno sabe que hay personas que tienen dificultad, que en ese tiempo en Bogotá habían gamines, habían muchos niños que pedían en la calle, etcétera. Estaba el Y cartucho, siempre estaba uno en su está- máximo potencial. Y siempre uno estaba acostumbrado a que, pues sí, le ayudan. En mi casa siempre, también mis papás fueron muy, digamos, muy serviciales, de apoyar a la gente, etcétera. Y uno sabe el concepto, pero otra cosa era estar en la realidad y ver que estaba llegando gente desplazada allí, familias, señoras con niños. Te conmovía. Y como médico, no pude. Yo estaba, ese día estaba entre las lágrimas ¿En serio? y la verdad fue una confrontación muy fuerte. Pero fue muy lindo porque sentí que el Señor también me mostró que a través de la profesión de uno, de lo que uno tiene en sus manos, también puede dar. Y no son cosas, es conocimiento, es apoyo, es ayuda. Ah, pero es que ese Y día... como médico fue toda una, digamos, toda una experiencia, una revelación de algún modo de que a través de la profesión, del conocimiento que el Señor te permite obtener, tú también puedes ser de alguna manera las manos del Señor para traer esperanza o para traer una mano amiga, un alivio. Y me pasó algo muy curioso ese día porque cuando uno en la consulta hace la entrevista, empecé a ver que las personas, además eran de mis primeras consultas porque yo estaba terminando Tú eras la eso, carrera. eso te quería preguntar. Todavía ¿Tú no ibas estaba a graduado. estas misiones o trabajos de misiones aún siendo estudiante, pero ya Sí. practicando tu carrera? Ya practicando, pero teníamos otros médicos para formular, para ayudar. Pero me llamó mucho la atención que las personas contaban mucho de su experiencia personal, de lo que estaban viviendo. Porque cuando dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene? Y mucha gente incluso lloró. Y era el momento de llamar los consejeros, porque siempre en estas brigadas de salud nos acompañaba un equipo de consejería del Centro Claro. Cristiano de Consejería y de diferentes iglesias. Y al final ni siquiera la consulta era lo importante, sino era como la excusa Para y que la aceptara gente el Señor. recibía al Señor, Poderoso. recibía la palabra y entendí algo que para mí fue importante porque cuando uno es joven uno es muy crítico de todo, ¿no? Entonces yo decía, pero las brigadas uno va, ayuda un día, se va y la cosa sigue igual. Bueno, sí. Pero ese día entendí que la brigada era un espacio muy importante para convocar
y para guardar la semilla. Y sí, y para sembrar. Entonces fue muy lindo porque entendí muchas cosas y desde ahí empecé a participar en las diferentes brigadas de salud, en programas. A mí me sirvió mucho que él nos decía la mejor forma de compartir el Evangelio no es con lo que decimos, sino es lo que hacemos. Uy, qué poderoso. ¿Sí? Poderoso. Y me llamó mucho la atención porque él decía, todo el tiempo lo están mirando a usted por ser cristiano. Te lo repetía. Él lo repetía a todos. A todos. No es lo que usted diga, es lo que usted haga en su trabajo, lo que usted haga en la universidad, lo que usted haga, porque ese es el testimonio que la gente va a mirar y va a decir, este tiene algo diferente, Tiene algo aquí hay diferente. algo y yo de pronto quiero ese algo. Y Sí. digamos que Lindsay lo veía a ti, y qué privilegio, doctor Carlos, tener que, o sea, porque Lindsay es uno de los misioneros en Colombia más, pues, no sé si la palabra sea importante, pero más influyente en esa época de los 70, 80, y bueno, ¿cómo fue toda esa experiencia de tener? Pero es que yo te quería tocar sí. primero el tema de cómo fue llegarle a su hija y cómo fue esos primeros acercamientos, porque, bueno, llegarle a la hija de un misionero no debe ser nada Sí. fácil porque ella también tiene su estructura misionera. No, pues fue una experiencia increíble. Yo les decía en una entrevista anterior que fue como servicio a domicilio. Imagínate que mi mamá tuvo un accidente, tuvimos un accidente muy fuerte automovilístico y Denise, pues era muy amiga de ella y la iglesia le empezó a visitar. Y un día fue con la niña menor de ella. Y nosotros llegamos del colegio y pues nos conocimos ahí, o sea, fue en la casa que la conocí. Consulta. Y desde ahí comenzó una amistad muy linda y bueno, así. ¿En se qué fueron momento dando las dijeron, cosas. bueno, es que nos gustamos, voy a decirle que sea mi novia? Toda la vida me Sí. fascinaba, a mí me encantaba, pues me hicieron una niña muy linda, pero cuando yo la conocí yo le llegaba aquí de alto. Ah, tú eras más bajito Claro, que yo ella. era más bajito, como buen colombianito, yo era hasta aquí. Ella apenas lo miraba Gracias así. a Dios, no, gracias a Dios crecí, pero sí, no, claro, yo toda la vida, el amor de Ujú. mi vida siempre, desde chiquito. Bueno, y ahora tener ese suegro como este visionario tan influyente, fundador de Desafío, el primer periódico, que a propósito es inspiración también de nosotros, porque pues Sí. ver un periódico cristiano de esta manera que unía a la iglesia fue inspiración también para nosotros, te cuento. No, por supuesto, Lindsay era un cristiano muy genuino. Yo digo que el ejemplo de siervo obediente y el ejemplo de verlo a él enfrentar diferentes situaciones de la vida y siempre hacerlo con un carácter cristiano para mí ha sido una motivación permanente. Y creo que fue una gran bendición poder de alguna manera crecer también, porque desde muy pequeño, o sea, regaños de todo. En la casa de Liber siempre ese amor, ese cariño y la paciencia. Un hombre con un carácter muy paciente. fuerte, pero con un carácter cristiano también muy fuerte. Entonces él sabía manejar las situaciones, controlarse y no, con él tengo muchas experiencias muy lindas de vida. La verdad fue una bendición tenerlo a mi lado y haber podido crecer viéndolo porque de alguna manera cuando yo pienso en un ejemplo de vida cristiana me acuerdo de él porque lo vi pasar momentos muy difíciles pero siempre aferrado del Señor, incluso en la enfermedad, que fue un momento muy duro momento, sí. cuando a él le diagnostican su cáncer y ver esa roca de hombre en medio de la debilidad de su cuerpo. Se veía todo. fortalecido. No, una roca en cada momento hasta el último momento de la vida. Creo que la última vez que él predicó fue en Manantial, ¿De verdad? en la iglesia del pastor Eduardo Cañas y me acuerdo mucho porque él repitió ese día, Dios es bueno siempre. Wow, O sea, Dios aún es en medio bueno de la siempre. enfermedad, aún en medio de la dificultad, Uf, Dios poderoso. es bueno siempre. Imagínate, mi doctor Carlos, que últimamente he hablado con varias personas y cuando les pregunto el cristianismo en Colombia, por ejemplo, hace poco un pastor, el pastor de Oasis, Gustavo Páez, le pregunté por el concepto del periódico y me terminó hablando fue de Desafío y de Lindsay y me comentaba de esa experiencia que tuvieron con el atentado. ¿Tú estabas en esa época? ¿Cómo lo vivieron? No, yo no estaba en esa época, pero fue un tema muy, muy difícil. Missy era muy chiquita, tal vez tendría unos 9 años, y Denise también resultó herida con ese tema. Ella trató de escapar por un segundo piso, se cayó, Uy, se qué fracturó fuerte. la columna, etcétera, la subieron a rastras. Fue una experiencia muy dura y sin embargo en medio de esa experiencia fíjate que el amor por Colombia de los dos, de Lindsay y de Denise, porque
También uno habla mucho de Lindsay, pero Denise siempre estuvo a su Uf, lado. claro, Y además siempre. Denise Y muy conmigo, importante. Denise conmigo siempre ha sido una persona muy especial. Yo la quiero a ella igual que a mi mamá, porque, Ay, qué bendición. porque siempre ha sido... Como una mamá para No, ti. sí, en todas las cosas. Denise siempre ha estado y es un ejemplo también de mujer, de vida cristiana, de perseverancia, de amor. Y nos pasaba algo muy chistoso chiquitos, porque muchas veces creían que mi mamá era la mamá de Missy y que Denise era mi mamá. Entonces ya los confundían Claro, ahí. porque mi mamá era mona, en cambio Denise tenía el pelo negro, etcétera. sí. Entonces la gente a veces se equivocaba de mamá y eso era muy curioso. Además que siempre he creído, mi mamá por ejemplo, siempre yo he creído que quería un poquito más a Missy que a mí. Sí. Siempre me regañaba a mí. Por favor, no le vaya a hacer daño a esta niña. No, sí, mi mamá siempre la quiso mucho a Missy también. Mi doctor Carlos, usted siempre había querido ser médico y bueno, ya en su carrera profesional, ¿cómo le fue? Se desempeñó como médico, me imagino. Yo creo que sí, porque mi papá siempre fue una inspiración para mí en ese campo. Excelente. Papá médico y también una persona que tenía un sentido muy especial de la profesión en su forma de atender, de amar la gente, de entender la profesión también como un servicio, y él también siempre prestó obras sociales, atendió a la gente gratuitamente. En Tenjo fue el fundador, o él construyó el ancianato incluso de Tenjo. O sea, una persona ¿Tu que papá estaba fue el mi fundador papá, del Tenjo, sí, de la claro. fundación del Tenjo? Sí, siempre estuvo, o sea, siempre lo vi ya él ejercer su profesión también de una manera muy linda, entonces fue una inspiración Te para mí, inspiraba. ¿sí? Entonces Súper. lo mismo la parte política creo que también viene mucho de mi papá. Ahí ya porque empieza él a se ha tocarte. muy involucrado en temas políticos, sí, él muy liberal, lógicamente, él vivió una claro, época muy liberal. diferente de nuestro país, pero fue concejal también, etcétera. Entonces siempre lo vi como metido en los temas, opinando, y en mi casa siempre hubo algo muy interesante, Juan David, y es que había, digamos, en los espacios de comida, de diálogo familiar, etcétera, siempre había discusión en temas políticos. De verdad, o sea, Sí, y casi siempre- ¿qué recuerdas en esas No, épocas que muchas cosas, discutían? porque nosotros, mi hermano y yo, siempre o tenemos un temperamento también muy claro Muy en fuerte. ese sentido, y entonces había mucha discusión con mi papá, y creo que yo aprendí a argumentar con él, porque él siempre lo cuestionaba a uno, todo lo que hacía. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo así? Ujú. Y tal cosa. Más un Y a liberal él que le encanta, que no come cuento de le nada. fascina la historia. A mi papá le fascinaba la historia. De hecho fue premio en la Academia Colombiana de Historia también de ¿Tu su papá fue juventud, en su tiempo en Wow, la universidad. un Entonces, tema que no sabíamos. digamos que era una persona con la que era muy rico pelear, o sea, el argumento Discutir, político, el debate, el debate es la palabra. debate, porque además siempre se me hizo muy curioso que él, digamos, era muy liberal en el sentido socialdemócrata. Sí. Sí, sin embargo, yo siempre lo molestaba porque decía, papi, pero usted dice que es tan liberal porque en la casa es tan conservador, porque me toca pedir permiso siempre para Se todo. contradice, papá, ¿qué está pasando? Porque mi papá no aceptaba una grosería en la casa. Nada. Ah, sí. No, él era en eso Tenía muy estricto y muy conservador en el fondo. Entonces, a pesar de que él hablaba mucho de ser liberal, en el fondo era muy conservador, y eso se me hacía muy curioso a mí. Curioso, sí. Sí. Y bueno, digamos que, pero no me contaste si ya ejercías la carrera, ¿cómo fue tu experiencia ejerciendo la carrera? No. ¿Aún Entonces ejerces? desde siempre quise ser médico, Ujú. toda mi vida. Y incluso yo hablaba mucho, él era cirujano, entonces yo quería ser cirujano general también. Cirujano. De pronto irme del país, incluso cuando me casé con Miss y todo, nuestro plan también era terminar y irnos del país. Yo quería hacer mi especialización afuera y de pronto quedarnos afuera. Ese era Pero como un haciendo plan de vida. misiones, porque... No. Yo nunca pensé en ese tema de ser misionero No. o algo así, porque yo veía las cosas como muy integradas. Entonces, Ok. para mí era... Igual digamos, hacías algo un que era muy servicio, tienes natural, razón, exacto. claro. Yo veía un apostolado también en el ejercicio de la profesión sin necesidad, digamos, de estar en el trabajo como misionero. Y yo creo que en mí sí que venía de ver a sus papás misioneros también, y una Ujú. cantidad de temas, pues tampoco le pasaba por la mente como estar así de lleno en el ministerio, cosas de esas. Ya. No. Mi doctor Carlos, ¿es muy difícil ser médico en Colombia? Ha cambiado mucho,
ha cambiado mucho. En el momento actual sí es difícil ser médico en Colombia. Digamos que el sistema de salud, una de las cosas que yo le critico, a pesar de que es un buen sistema de salud que tenemos nosotros para la gente, para el talento humano en salud ha sido muy complicado porque las deficiencias del sistema se están reflejando en los prestadores de los servicios de salud. Yo le digo a eso el dumping social. Es decir, el sistema, Juan David, cuadra caja, o sea, los giros que le hace la EPS, sí, luego la EPS a la IPS y la IPS a los médicos, el sistema está cuadrando caja en el eslabón más débil de la cadena, que son los profesionales de salud, los contratistas, los médicos, sí, los profesionales, porque eso no genera intereses, porque eso se puede postergar. En cambio, si en otro de los espacios de la cadena piden un crédito a un banco o se demoran las platas, etcétera, pues tiene otro método de resolverse. Pero especialmente con los contratistas es muy complicado porque a un médico le pueden quedar debiendo 1, 2, 3, 4 meses y al final cuando lo sientan le dicen, no doctor, solo hay esto, cuadremos, pues él con el afán de pagar sus cuentas de vida y todo también acepta. Y el médico tiene algo en su orgullo profesional también que dificulta esa situación, porque los médicos no son de andar quejándose, de andar... y que ellos sobre todo por la parte de... en serio, ellos no hacen huelgas ni nada. Nada. Entonces el personal de la salud está siempre dispuesto a servir. Es verdad. Y yo creo que tenemos un gran compromiso con ellos. Por eso aquí ya hago una cuñita. Soy coautor del proyecto de talento humano en salud, donde queremos dignificar las profesiones de la salud, que haya pagos justos, pagos a tiempo, que no estén contrataciones por OPS, sino que haya una contratación laboral decente para el personal de la salud y sobre todo que se les pague a tiempo y que tengan las condiciones para laborar de manera digna. Ese es es un compromiso que tenemos, por lo menos los 3 médicos que estamos en la Comisión Séptima del Senado. Son 3 médicos cámara, en el Congreso. De Cámara, no, hay más, pero ahí en la Comisión Séptima de Cámara estamos 3 médicos y nos hemos como dado la tarea de sacar adelante este proyecto con el apoyo de muchos otros compañeros del sector salud y de la Comisión Séptima. Súper. Y me gusta que me toque el tema político porque rápidamente, ya se nos ha pasado rápido, media hora, vio todo esto charladito y todo. Sin embargo, quiero que nos adelantemos a esa parte de ese sueño político. ¿Cómo fue ese toque esencial para que usted dijera, bueno, voy a dedicarme a la política, este país tiene que cambiar, yo sé que desde el Congreso puedo hacer algo? Bueno, yo tuve una experiencia muy linda. Cuando uno termina su carrera de medicina en Colombia, Juan David, uno hace un año rural. Yo tuve la bendición del Señor de hacer ese año rural en Cajicá, acá muy cercano, en Cajicá, por aquí muy cerquita a Bogotá. Y finalizado mi año rural, tuve la bendición de poder ocupar la Secretaría de Salud del municipio. Ahí me di cuenta que uno puede hacer muchas cosas desde el sector público y lógico le viene a uno la pregunta, bueno, ¿y dónde están los cristianos en el sector público? Porque acá se pueden hacer muchas cosas. ¿Tu pregunta era por los cristianos? No, pues claro, cuando uno llega como cristiano al sector público también dice, bueno, ¿y dónde hay más? Porque podemos hacer cosas. Sí, y ahí entendí un punto fundamental, Juan David. Nosotros como cristianos somos muy buenos en el campo de la asistencia social. De hecho, te he hablado de las brigadas de salud. Era un campo con el que yo venía y es asistencia social. Pero ahí entendí que hay otra forma de ayudar y es la acción social. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la época de la esclavitud yo me imagino que había muchas organizaciones cristianas que sanaban las heridas de los esclavos, que los atendían, que ayudaban a las familias, etcétera. Pero fue más importante acabar con la esclavitud, ¿sí? Entonces es la diferencia entre asistencia social o acción social. Y a veces la mejor forma de acabar una situación es, claro, es muy importante la asistencia, pero a veces hay que hacer acción social y esa acción social algunas veces puede requerir entrar en el campo de la política. Porque uno puede hacer acción social también de muchas formas. Plataformas, activismo. En política sí, pero no necesariamente en elecciones y en este tema, que también acá tenemos una visión muy reduccionista de eso, ¿no? Sí. Los cristianos, los colombianos, creemos que hacer política es hacer elecciones.
No. Resulta que la política es un espectro Mucho más muchísimos grande, incluso grande. hacer país podría ser el concepto. Exacto, y las elecciones, digamos, es algo necesario para ocupar ciertos espacios para poder desarrollar esas protestas Excelente. políticas. Entonces, para hacer la historia corta, entonces eso me llevó a acercarme, lógicamente, a Unión Cristiana en primera instancia, el ¿Tú senador Jaime perteneciste Ortiz a Unión Cristiana? Hurtado. No, me acerqué, empecé a conocer el movimiento por dentro, pero luego, a través de mi pastor, el pastor Darío, terminé más vinculado con el movimiento de Vivian Morales y allí fui. Estamos hablando de la época del 2000. Estamos hablando del 90 no, estamos hablando mucho del, más antes. sí, claro, es que ya vea. No me daba cuenta, no me daba cuenta. Ya, sí, Entonces, hace no, años. estamos hablando del año, tal vez ese es el 98, 98, 99, sí. 98, 99. Que ya era representante de la Cámara. Sí, y pasaba a Senado. Sí. Y Nelly Moreno era su fórmula a la Cámara de Representantes. Bogotá. Bueno, curiosamente yo fui segundo renglón por invitación de Vivian a la Sí. Cámara en Bogotá. Cosas que uno se llega a enterar Claro aquí a que estas sí. épocas. Y lo curioso es que el senador Eduardo Pacheco fue el segundo renglón de Vivian. Y ahora los dos somos congresistas de Colombia Justa Libres, para que veas que el señor tiene... Sí, ya, pero tiene mira que ya ibas unos temas tocando. muy interesantes. Claro que sí, esa fue una época muy bonita. Tuve una oportunidad muy linda también de estar unos meses en el Congreso de la República en ese tiempo. Pero yo llegué tan perdido, y eso es algo que yo le cuento a la gente para motivarlos. Yo llegué tan perdido allí porque uno desde afuera tiene una imagen tan romántica, yo no sé, a veces tan diferente sí. de lo que es el Congreso, pero cuando yo llegué allí me di cuenta que nos faltaba, o por lo menos a mí me faltaba mucho, o sea, cuál era nuestra posición frente a la educación, frente a los modelos de salud, cuál es la posición cristiana frente a muchas realidades de la vida que yo ya conocía, pero no sabía desde mi visión cristiana cuál era la propuesta correcta. Y ahí entendí un tema fundamental, Juan David. Nosotros debíamos separar un poquito la política de las elecciones. Yo dije, lo que hace tanto daño a veces es la parte electoral, o sea, donde están las peleas, las dificultades, Los comentarios, los chismes, viene comentarios, todo. la rivalidad es en la parte electoral. Pero qué rico poder trabajar la parte política, y en ese tiempo hablé con varias personas sobre la necesidad de crear un centro de pensamiento cristiano, Desde esa época de ya que se pensaba eso. empezáramos a producir ideas, a hacer estudios, a hacer propuestas, pero propuestas reales a las soluciones de la gente, porque a veces hablamos mucho del deber ser, pero bueno, deber ser, pero hay un principio que es el principio de realidad. Esto es lo que hay. Principio de realidad. Esto es lo que hay, Juan David. ¿Cómo llevamos lo que hay hacia el deber ser? Uf, excelente. Sabiendo que hay fuerzas de oposición, que hay una cantidad de factores, pero para eso era el centro de pensamiento. Entonces, pero me quedé en la buena idea y en el criticar, porque al final, lógico, yo volví al ejercicio de mi profesión, a trabajar, etcétera, y uno se termina embolatando con tanto tiempo que Sobre todo que en esa época el partido cristiano o el movimiento No. cristiano perdió fuerza no, también. se acabó porque pusieron el tema de los umbrales, vino la reforma política, Sí, me acuerdo. y entonces todos los partidos cristianos Desaparecieron. desaparecieron. Entonces vino un momento también muy interesante. Años después, un amigo muy querido, un pastor, me dijo: oiga, llegó alguien al Congreso que está hablando, me habló un tema muy parecido a lo que usted me habla. Y yo, ¿quién? Y me dijo: un señor de Armenia. Y yo dije: no. Amigo de la casa. Le dije: tranquilo, sí, hablamos después, pero él insistió tanto, y un día Él te insistió, me es que él muchísimo. era muy, ¿cómo No, se dice? y salimos a almorzar, y cuando llegó el personaje que me quería presentar era el doctor Ricardo Arias. Sí, señor, era amigo de la casa. Y claro, él llega y me empieza a hablar y me cuenta del proyecto Dignidad de Todos. De alguna manera es lo que yo estaba esperando, que yo decía, bueno, que Ese hagamos es un una reto. propuesta desde los principios, valores y modelos cristianos, Uf. pero para todo el país. O sea, una propuesta abierta desde nuestra cosmovisión. Excelente. Y ahí empezamos a trabajar, y yo que había dicho, ya esto no es para mí. Ya les terminé- he hecho No, el feo a la política. Sí, yo terminé de candidato, en ese momento salió el partido de la U, y fui candidato En a la el Cámara en el partido partido de la U. Y ahí tuve la otra experiencia muy formadora en política, Juan David. También, Porque- ese partido en ese momento Claro. estaba muy estructurado también. Muy estructurado. Cuando llegamos a la primera reunión, habían 74 candidatos para 18 cupos de Cámara de Bogotá. Ay, Dios. Y además candidatos De alta jerarquía, claro, sí, claro, que señor. yo llegué y dije, no, yo no tengo casi opción acá de pronto.
pero le dije, Señor, si tú quieres que, o sea, si esto es tuyo, porque uno tiende a hacer eso por también el miedo a dar ese paso. Dejar en manos Le de dije, Dios. bueno, Señor, que me den el espacio, que nos den el número. Ya en ese tiempo se asignaba el número. El número, Yo dije, sí. de 74 a 18, esto es un reality, casi un reality show. Yo dije, yo no voy a hacer nada. No, Vamos a hacer un cara no a voy a cara hacer de nada, quién exacto, va a no ganar. voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Finalmente me llamaron, me dieron el número, yo lo interpreté como esto es una señal del Es Señor, una que señal, sí. ¿no? Y la verdad hicimos una campaña tan bonita, Juan David, o sea, él nos proveyó absolutamente Los todas las recursos. cosas. Recursos, ¿Era el Senado o la cosas muy Cámara? lindas. Cámara de Bogotá, Cámara de como, Bogotá. y Ricardo iba al Senado. Ahora es Y la ahí me fórmula. pasó algo muy formador, porque yo creí que iba, pues yo sentía que ganamos, porque uno siente ganamos, porque en todas partes nos recibieron muy bien, hubo un apoyo muy lindo, Sí, medios, en esa etcétera. época el partido de la U tenía muy buena publicidad, Claro, muy y en buena nuestro acogida. sector la gente también fue muy querida, las Sí. iglesias, etcétera. Entonces yo creí que ganábamos, pero llegó el domingo, el día de las elecciones, y Ay, Dios ¡pam! mío, Perdí. Uno tan empieza eso caseta. a las Otra lección de 5, vida. 6 de la tarde. No, yo me puse... No, Juan David, Uno no yo puede dormir ese día. No, yo no quería salir de la casa y la gente me estaba esperando en la sede. Ay, Y me Dios me decía, hay que oramos, darla me acá. decía, gordo, vamos vamos a la sede, etcétera. Yo llegué, tan lindos, allá me aplaudieron cuando Ay. llegué todo. Yo estaba furioso con el Señor Juan David. Yo le dije, Dios mío, ¿para qué me metí? ¿Para qué me dejaste hacer esto? Lo confrontaste. La plata, el oso, todo. No, yo duré 2 días furioso era, No entendías sí, todavía. Dios mío, y todavía venía al segundo día en el carro diciendo, Señor, pero me diste el número, yo te puse como una señal. ¿Cuáles eran las señales, Dios? No, te puse y me diste, y empecé a hacer la cuenta y dije, Señor, tú nos diste todo y no fuimos capaces. Tú nos diste todas las cosas y yo no fui capaz de hacerlo. Y eso me confrontó muchísimo. Yo paré ahí en la 116. O sea, te responsabilizaste. Entendí que a veces uno le pide al Señor que haga cuando hay lo que Él le pide a uno que haga. Él me dio todo. Me dio el número, me dio la posibilidad de estar, de participar en un partido tan importante como el partido de la U, etcétera, estar junto a todo el grupo del doctor Ricardo Arias, del Movimiento Dignidad, Sí. con candidatos de todas partes. Y algo no hicimos porque no llegamos. Entonces uno no es de decirle, Señor, ¿por qué? Porque era como si Él tuviera que hacer lo que... No, nos dio absolutamente todo y nosotros no hicimos nuestra parte. Y esa lección yo la aprendí. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, por poquita que sea, por insignificante que a veces uno le parece, pero esto... Tú haz lo posible, que Dios hace Dios lo hace lo imposible. imposible y Él se glorifica en Amén. esa habilidad nuestra, pero cuando hacemos las cosas responsablemente. Y creo que eso me sirvió muchísimo, Juan David, para el periodo que estamos viviendo ahora. Porque ahorita llegaste y que no fue nada fácil, nosotros hicimos seguimiento en toda la demanda que ocurrió, sacamos una muy buena votación desde el partido y bueno, saltándonos toda esa parte legal y todo lo que tuvo Sí. que pasar, ¿cuál es ese balance de gestión ahorita en este periodo que ya lograste llegar a la Cámara por Bogotá? Bueno, desde que regresé y comenzamos ese trabajo con el movimiento inicialmente Libres, con Ricardo a la alcaldía y todo eso, la verdad se empezó a generar esa propuesta con la que yo soñaba que pudiéramos tener, o sea, tener mucha claridad desde la cosmovisión cristiana, cuál es el papel del gobierno civil, cuál es nuestra propuesta en el campo de la salud, de El enfoque educación, en la etcétera, familia, que era el enfoque, principal. el enfoque en la familia, el entender que el desarrollo se gesta desde la persona, desde el individuo, luego se refleja en la familia, en la iglesia y la sociedad finalmente, y lógico en sus instituciones como el gobierno civil. Pues tener esas claridades y haber tenido esta experiencia pues nos facilitó mucho la llegada al Congreso de la República, porque ya llegamos en un equipo, llegamos con una claridad en todos los temas, Sí. y la verdad se han podido sacar adelante iniciativas muy importantes. La primera ley de nuestro partido es la Ley de Integridad en el Servicio Ley de Público Integridad Colombiano. del Servicio Público Colombiano. Y es un tema fundamental porque es una estrategia, una herramienta muy importante de lucha contra la corrupción. Ujú. Generalmente acá enfocamos el tema de corrupción como anticorrupción, es decir, más controles, más no sé qué, y eso es la contención externa. Sí. Es decir, si me pillan, si me ven, si no sé qué, pero se nos olvida que la corrupción es un tema moral, Tema es interno. es un tema cuando hay de corrupción, de contención interna. Sí, señor. Y para eso se necesita formar carácter. Entonces, en vez de hablar de anticorrupción, tenemos que hablar de integridad. Excelente. Integridad. Entonces, encontramos un tema maravilloso que existe en Colombia, que es el
Código Nacional de Integridad en el Servicio Público. Lo que hicimos fue tomar ese código, Y que es algo que había hecho la función pública con más de 30.000 funcionarios del sector público. Es que Colombia es bien curiosito. Sí, Juan David. hay Mira, cosas acá que uno no yo termina de conocer y ahorita. yo escuchaba una encuesta y me hizo reír porque decían, ¿usted cree que los servidores públicos son corruptos? La gente dice, sí. Claro. ¿Usted tiene en su familia algún servidor público? Sí. ¿Ese servidor público es corrupto? No. Pero probablemente sí, No, o sea, es que... pero esa es la percepción que tenemos todos, que lo malo está allá. Nosotros no, sí. Entonces, coger esta herramienta y convertirla en algo obligatorio en todas las entidades del Estado, Ujú. que lo tengan que tener en su planeación, que haya capacitación hacia las personas, es darle herramientas al funcionario público también de trabajar en un clima de integridad, Ujú. de entender que la contención interna es importante, y para nosotros, digamos, ese fue un gran logro como partido, que ahora sea una ley de la República. Excelente. Pudimos sacar adelante también Excelente. iniciativas como coautor, como la ley de que prohíbe consumo de sustancias psicoactivas y venta alrededor de parques, Alrededor de los eventos parques, sí. escolares, una ley de apoyo a la mutualidad. Ujú. Junto con otros representantes pudimos impulsar la ley de pago a plazos justos. Ok. Digamos, hay una una serie de iniciativas muy importantes que han logrado ser ley de la República y otras que están en trámite muy importantes. Ahorita estamos trabajando la reforma al sistema de salud de fuerzas militares y policía. Uy, excelente. Para Uno- los un militares. tema muy importante para las familias y para nuestros policías y soldados y el personal retirado en Colombia, que merecen tener la Así mejor es. atención en salud. Así es. Estamos trabajando el proyecto de talento humano en salud, Talento precisamente humano también en para salud. trabajar en nuestro sector, y dos proyectos o tres iniciativas que me encantan. La primera, la ley de modernización del sistema individual de transporte de pasajeros en Colombia. Sí. Sí, donde de alguna manera pretendemos resolver esa duda que hay en que si taxis, que si Uber, que si no Uy, sé qué. eso hay que regularlo. Porque el problema, más que regularlo, es que ese modelo es obsoleto. Sí. Eso, nosotros tenemos ese modelo desde el siglo pasado. Y el derecho hay que Ahora hay venir a celulares, hay reconocer, tecnología, claro, hay y las plataformas. dinámicas sociales son totalmente diferentes, entonces merecemos un modelo diferente. Excelente. Y dos proyectos que me encantan, que son el proyecto Habitante de Calle, Pero ¿cuántos proyectos? que viene, director? viene ya, que es muy importante porque hay que abrir la discusión. Mire el caso de Bogotá, Juan David. 9.000, casi 10.000 personas tiradas en las calles en una ciudad de 9 millones. Sí, es que es impresionante. No, las personas, como 9 millones de personas no podemos atender a 10.000 personas que están en una situación de vulnerabilidad absoluta. 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 No es digno para un ser humano que tenga que pasar Sí, su noche es en la verdad. calle. Es verdad. Yo cuando veo eso, a veces paso por la 30, veo la una gente cantidad trabajando por el personas. lado del palo quemado. David, son seres a imagen y semejanza de Buen Dios. punto. Siguen siendo hijos de Dios también. A mí me llamó mucho la atención cuando hablamos de esto con el concejal Emel Rojas, que es Sí, un gran saludo también, amigo de la gran casa. porque él me dice, Carlos, es fácil. Tenemos 4.000 iglesias en Bogotá, que cada iglesia se encargue de 2 o 3. Claro, eso es fácil. Pero, Pero ponga también- las iglesias pero- también a hacer No, eso. pero también veamos el otro lado. Bogotá se gasta ciento no sé cuántos mil millones en atención de habitantes de Cali, son 9.000 personas. Porque Entonces, no alcanza. organicémonos y atendámonos con los recursos de la sociedad, Ujú. pero eso es algo en lo que debemos intervenir. Y el segundo proyecto lo llamamos el flagelo de la prostitución. El flagelo de la Nosotros no prostitución. podemos permitir más ese tráfico y esa explotación sexual de niñas, incluso niñas menores de edad, Sí, y de la mujer. Es delicadísimo. un tema de dignificación de la mujer también, porque la prostitución no es un trabajo. Eso no es un trabajo. Ni es un trabajo digno, ni es una Pero forma que de decirle a generar la corte recursos, que ya lo reconoce ni así. es un negocio para otros. Pues le vamos a decir a través de una ley que eso no es así. Que eso no es así. Tenemos que enfocar. Nosotros, a mí me dicen, eso no va a pasar. Digo, puede que no, pero... Que saca pero- la ley y la corte pasa unos meses y lo tumba. Pero, claro, como nos tumbó Como el nos proyecto tumbó de ahorita cadena a favor de perpetua. nosotros. Pero yo les digo, pero hay que abrir la discusión en estos temas, porque estos temas no se pueden dejar pasar. Excelente. No es posible que algunas entidades ahora en pandemia, por ejemplo, algunos territorios decidieron, no, pobrecitas estas señoras, les vamos a dar computador para que teletrabajen. No. Ninguna persona se debe lucrar de la venta del cuerpo de otra. Eso no está bien, no es correcto, y uno tiene que hablar aquí también de las cosas que no son correctas. Excelente. Yo creo que nosotros Una tenemos- cosa. a mí me han dicho de todo, anticuado,
cavernarios, Eso veía. camanduleo, me han dicho En de el todo. Congreso te han Claro, atacado demasiado, claro. y no solo en el Congreso, también en los medios de comunicación, Claro. te han tirado demasiado y nos hemos Pero dado yo cuenta. creo que aquí, Juan David, hay que acostumbrar a la gente que las discusiones se dan con argumentos. Excelente. Y un profesor de la universidad mía, el doctor Montaña, nos dijo una frase que se me quedó a mí aquí. Dijo, cuando usted tiene la verdad en una mano y la razón en la otra, no tiene por qué callar. No tiene por qué callar. Tienen que... Y yo creo que nosotros tenemos que mecernos en este momento como Excelente. iglesia. A veces también nos quedamos en la criticadera, ¿no? Ay, que este dijo, que este es feo, que este es bajito, que este es gordo, que este es canoso, que es No. de esta iglesia, que es de la otra. No, miren, acá el tema es de qué país es el que le vamos a dejar a nuestros hijos. Excelente. ¿Cuál es la sociedad que nos quieren imponer? Porque acá hay una agenda que nos quieren imponer. Yo les hablo de un choque de cultura, es un choque de cosmovisión, pero es una batalla espiritual también. Y yo creo que la iglesia, los hijos de Dios, los que conocemos la verdad, los que conocemos cuáles son esos principios, esos valores Cristiano. y esos modelos que hacen las sociedades libres y prósperas, Ujú. pues es simplemente rehabilitar el sentido común. Es decirle a la gente, "En esto no se trata de un tema religioso, es que esto es lo que funciona, esto es lo que no funciona. La familia es la base de la sociedad, las libertades individuales producen prosperidad y desarrollo, la libertad económica, el gobierno debe ser limitado y cumplir sus funciones con eficiencia, con eficacia, Ujú. eso elimina también la corrupción y tenemos que tener una sociedad civil fuerte y dentro de esa es la iglesia que es la que va a transformar nuestro país. La iglesia que es la que va a transformar el país y que va a ser muy importante para las próximas elecciones que se avecinan. Y bueno, mi doctor Carlos, aquí han pasado muchas personas del Partido Colombia Justas Libres, tanto directivos como también congresistas, y bueno, han dado su opinión. ¿Cómo ves ahorita el partido? Yo siempre soy muy optimista. Sí. Yo siempre soy muy optimista y creo que las personas no son el problema sino la solución. El partido es un vehículo, y así lo tenemos que ver, es un vehículo que el Señor nos ha permitido para poder llevar una propuesta alternativa a nuestro país. Esos principios, valores y modelos de los que hablamos, para presentarlos ante la sociedad colombiana y decirles, mire, acá hay una propuesta que ha sido probada en todo el mundo, donde se ha puesto en funcionamiento, ha generado desarrollo y prosperidad, porque es muy fácil de demostrar. Haga la cuenta de cuáles son los países desarrollados del mundo y verá qué tienen en común. Hagámosla. Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, sí. Nueva Zelanda, Australia, bla, 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 bla. Todos vienen de un trasfondo cristiano, protestante, de principios, valores y modelos puestos en acción que vienen extraídos de la palabra de Dios. Muy bien. Cuando usted aplica la fórmula funciona. Entonces, ese es el partido, el vehículo, que tenemos que crecer como partido. Llevamos apenas 3 años, que tenemos que madurar, que tenemos que aprender muchas cosas y tenemos que también aprender a apoyarnos y querernos como hermanos y trabajar unidos porque el enemigo está afuera. No Mi doctor Carlos, los seguidores del periódico, y muchos lo saben, muchos son opositores del partido y cualquier cosa que publicamos están ahí en contra diciendo esto es populismo, esto es, se aliaron con el gobierno, no tienen claras sus ideas. ¿Qué responderle a todas esas personas que le dan tan duro al partido? Bueno, que se dé la discusión donde se tiene que dar, adentro de los partidos. Por eso se llaman partidos, o si no, yo no sé cómo se llamarían, como bloque. Sí, organizaciones. Se llaman partidos precisamente porque es válido. Yo creo que a nosotros nos falta aprender a discutir, a tener diferentes posiciones, diferentes puntos de vista y hacerlo dentro de la tranquilidad de los argumentos y no de atacar a las personas. Yo creo que como cristianos es muy importante no solo defender el qué, sino el cómo. Acuérdese lo que decía Lindsay, no es por lo que digas, sino por lo que haces. El cómo es muy importante. Nosotros dos podemos estar en desacuerdo, pero si nosotros tenemos como principio que tú eres mi hermano, exacto, que somos hermanos en Cristo, que estamos discutiendo eso sobre este tema y no sobre nosotros, pues vamos a encontrar construir. O podemos finalmente decir, no nos podemos poner de acuerdo, como la iglesia protestante. Por eso somos varias denominaciones, por eso somos tan variados, porque unos vemos diferentes una cosa, la otra, y eso es válido. Pero en el fundamento, en esos principios fundamentales, estamos de acuerdo en muchos temas. Y yo creo que el partido también tiene que ser un escenario que permita esa deliberación, discusión interna, y por eso ahorita vamos a ir con listas abiertas, que se me hace un tema
también, Muy que es importante. supremamente importante porque Que han vamos a abrir preguntado espacios de demasiado. participación. Uf. Si a mí me preguntan cuál cree que ha sido lo que nos ha hecho falta en el partido, pues en medio de tanta cosa nos ha hecho falta poder generar la estructura regional. Las estructuras regionales, muy las importante. estructuras regionales dan espacios de participación y hacen que podamos solucionar los problemas cerca de donde se producen. Eso es un principio también de desarrollo. Cuando nosotros aplicamos esa subsidiariedad, es decir, hacemos descentralización, división del poder hasta el punto local, pues muchos problemas locales se solucionan en lo local y no tienen que escalar hasta lo nacional, Ujú. donde es más demorado por lógica, porque somos muy pocas personas o hay muy pocas personas que pueden dar la solución. Entonces nos ha hecho falta eso y otra cosa muy importante, Regionales. el centro de pensamiento. ¡Ay! El que estabas proponiendo desde hace Claro, años. nos falta Tiene tener que un también centro de desarrollarse. pensamiento mucho más Dos fuerte. puntos muy importantes, porque las centrales regionales pasaron por el periódico Valores y hicieron Claro. un debate muy fuerte de que Claro. se sentían un poco, como se dice, desprotegidas, pero bueno, ya vemos que están trabajando en esto y que las regionales se van a fortalecer, que No, se necesita y el que centro de es un pensamiento. trabajo, esto es un trabajo de construcción de todos, no de unos pocos. Partidos de Excelente, todos, me el encanta. partido es de construcción de todos y todos tenemos que aportar y ceder. Y construir siempre es difícil. Criticar, señalar, romper es fácil. ¿Qué opina de la alianza que se acaba de realizar? Que se debe plantear en el término correcto, es una coalición. Es una figura muy importante porque no es una, digamos, esto no es una alianza, esto es una coalición, es una figura que permite el código electoral y es que dos partidos que somos minoritarios, Partido Mira, Colombia Justa Colombia Libre. Justa Libre, siguiendo siendo partidos independientes, conservando nuestra autonomía, Ujú. nuestra integridad, nuestras decisiones, podamos hacer una coalición para presentar una lista al Congreso de la República, al Senado, Sí. y unas listas a Cámara de Representantes. Excelente. Allí cada partido conserva su independencia, su personería jurídica, etcétera, Ujú. pero vamos a trabajar, conjuntamente en algunos puntos muy importantes que nos unen. Y hemos descubierto en esta conversación que hay una cantidad de cosas que nos unen, en las que hemos trabajado incluso, por ejemplo, un tema, un punto para que entiendan esto. Nosotros presentamos el proyecto de ley de integridad en el servicio público, Sí. pero la que fue designada ponente para el primer debate fue la senadora Aide, del partido Mira. Entonces pudimos trabajar con ellos muy de cerca. Ya ese venían proyecto. unos acercamientos. Otros desde proyectos ahí. de ellos, por ejemplo, yo he podido ser ponente o los hemos apoyado porque Qué bonito. digamos que tenemos muchas cosas también en común, entonces aquí no se trata ni de mezclar doctrinas, ni temas, ni cosas, porque a veces nos fijamos en las ese punto cositas de que nos quiebre, separan. sí. Si nos fijáramos en eso, pues en Colombia Justa Libre sería imposible. No unirnos, habría equipo, porque exacto. hay muchas denominaciones, muchas Demasiadas, visiones, muchos temas. demasiadas. Simplemente acá estamos haciendo una coalición que va a ser buena para los dos porque estas fuerzas unidas representan en Ujú, este momento así en el es. país cerca de 1 millón de votantes, eso es más lo que se de avecina. 8 congresistas. Digamos que es una fuerza muy importante que va a ocupar un espacio en la democracia colombiana que estaba vacío. Y yo creo, y acá la invitación es a que nos acompañen, a que conozcan más de nuestro partido, de Colombia Justa Libre, de lo que se viene haciendo, de esta coalición Colombia nos une, y que no solamente nos tengan allí en sus oraciones permanentemente, que es algo que he sentido mucho yo de la gente, el Las cariño, oraciones, el aprecio. Sí, Juan David, incluso Qué en los bonito. momentos duros me acuerdo, a veces con un mensajito nomás, Ah, cómo qué se le hermoso. hace a uno el día, Le cambia a porque uno es el Señor total. permitiéndole a uno Amén. entender que afuera hay gente que Gloria a que Dios. está valorando ese trabajo y que nos conozcan más y que nos ayuden a construir. Esto es una construcción entre todos. Una construcción entre todos. Mi doctor Carlos, no lo puedo dejar ir sin preguntarle su concepto del periódico Valores Cristianos. Pues mire, yo se los he dado en múltiples oportunidades, creo que han hecho un trabajo increíble de perseverancia, de persistencia, y yo creo que en Colombia necesitamos cada día más, y sobre todo frente a la situación que estamos, fuentes de noticias que sean fidedignas. Yo creo que eso es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros en nuestro sector, de poder tener fuentes confiables, de poder mirar las noticias y hacer un análisis también desde nuestro punto de vista, porque a veces nosotros simplemente consumimos de lo que piensan otros y no crea que eso lo afecta. Eso va alimentando también otros Entonces uno temas, tiene que claro. saber de qué fuente se alimenta, y en eso Valores Cristianos ha hecho un trabajo. Yo se lo he dicho a Gonzalo,
de perseverancia, porque sé que no es fácil, Juan David. Bueno, y qué alegría ver las nuevas generaciones que llegan Al a poder. continuar con ese legado, Juan David. Sí, sí, cambiando muchas cosas porque no podemos dejar de decir que hemos tenido nuestros errores, pero también aprendemos de ellos y Esto bueno, es, esto es evoluciona, construcción, mire. eso es construcción. Ahora, los últimos 25 años cambió todo el mundo. Sí. Ahora tenemos celulares, internet, la nube. Acuérdese uno que compraba el iPod para meter la música y le sacan Spotify. Eso Sí. esto va Van cambiando. anulando Esto todo va cambiando prácticamente, mucho. sí. Entonces yo creo que así también ha pasado en los medios de comunicación y creo que en nuestro sector hay un gran espacio para crecer. Así es, así es. Bueno, mi doctor Carlos, yo le agradezco mucho por este espacio, gracias a todos los que se han venido conectando, los que fueron compartiendo y a los que fueron comentando y dándole like. Su mensaje para los seguidores del periódico. Bueno, no, mi mensaje es que tenemos mucho que hacer en Colombia. Yo creo que nuestro país, nuestra sociedad reclama que los ciudadanos que conocemos la verdad, que hemos tenido esa segunda oportunidad en nuestra vida, que conocemos esos principios y esos valores cristianos que construyen unas sociedades fuertes, sólidas, prósperas, libres, pues participemos, no nos quedemos en la casa, sino que tomemos nuestra responsabilidad, y no es solo en el ámbito político, Juan David. Esto es, primero, en nuestro autogobierno como personas, segundo, en nuestra familia, y tercero, en nuestra sociedad. Participemos en todos los espacios que podemos, porque tenemos que ser luz, tenemos que ser sal allí donde En nos medio lleve del el Señor, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en donde sea. Según todos tenemos un nivel de influencia. Lindsay también decía algo muy chévere, ya que estamos hoy hablando de él. Él decía: el primer campo misionero es 3 metros alrededor suyo. Uy, importante, sí. Y eso es muy el primer importante. cambio es desde acá, eso es Sí. verdad. Entonces ya lo saben, a todos los seguidores, él es el doctor Carlos Acosta y lo pueden buscar en sus redes sociales. Esto fue en Entrevista con Valores. ¿Cuánto se nos fue? Larga. Se nos fue a dar